Bueno chicos, la clase de hoy, como les había anticipado, se va a tratar de cuadriláteros, ¿sí? Para hablar de cuadriláteros, las actividades que les he propuesto tenemos que tener en cuenta, primero, qué es un cuadrilátero, ¿sí? Y como la misma palabra lo dice, cuadri viene de cuatro y látero viene de lado. O sea que los cuadriláteros van a ser aquellas figuras que tengan cuatro lados, ¿sí? Son muy variados los cuadriláteros, por eso vamos a tener que clasificarlos, ¿sí? Para ir agrupándolos. Pero tenemos que saber que el concepto de cuadrilátero es simplemente eso, figuras que tienen cuatro lados, ¿sí? Y vamos a empezar diferenciándolos por tres grandes grupos, paralelogramos, trapecios y trapezoides, ¿sí? Para eso les muestro este esquema que es preparado, que les indica estos tres grupos que yo les decía, paralelogramo, trapecios y trapezoides. Vamos a empezar a analizar cada uno. Paralelogramo, ¿a qué les recuerda la palabra paralelogramo? Seguramente a paralelas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de dos rectas paralelas? Son aquellas dos rectas que si uno las llega a seguir estirando, si las llega a seguir prolongando, no se van a chocar nunca. La distancia que hay entre una y otra es la misma siempre, ¿sí? Entonces eso es lo que hace que algo sea línea paralela. En el caso de los cuadriláteros, van a ser paralelogramos aquellos que tengan dos pares de lados opuestos paralelos. Vamos a ver, por ejemplo, acá están agrupados estos cuatro grupos, los cuadrados, los rectángulos, los rombos y los paralelogramos comunes, sigo propiamente dicho. Veamos, yo voy a agarrar un lado del cuadrado, sí voy a agarrar este, me tengo que fijar en el opuesto de este lado vendría a ser el que está en el frente, y los comparo, ¿son paralelos? Sí, si uno de los dos extendiera para un lado, para el otro no se chocarían nunca, así que este par de lados serían paralelas, ¿sí? Así que ahí ya cumple con una parte, vamos a ver si pasa lo mismo con los otros. Si yo tomo este lado del cuadrado y este lado del cuadrado, me pasa lo mismo. Veo que son paralelas si yo las extiendo para un lado o para el otro. Entonces, como el cuadrado tiene los dos pares paralelos, este par y este par, eso lo convierte en un paralelogramo. Lo mismo me va a pasar con el rectángulo, ¿sí? Que tengo que este es paralelo a este, ¿sí? Y que este es paralelo a este, ¿sí? Si yo los estiro, entonces tiene dos pares paralelos. El rombo también, este lado es paralelo a este, si los estiramos, no se van a cortar, y este con este, y en el caso del paralelogramo común pasa igual. Este es paralelo con este, los estiramos, y este es paralelo con este. Son todos paralelos, ¿sí? Los dos pares son paralelos. Ahora, sabemos que todo este grupito son paralelos, pero tienen diferencias entre sí los paralelogramos. Por eso tenemos una subdivisión dentro de ellos. Si nosotros tenemos un paralelogramo que tiene los cuatro ángulos rectos y todos miden igual los lados, ¿sí? 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, por ejemplo, se trata de un cuadrado, son fácilmente identificables, ¿sí? Cuatro ángulos rectos y cuatro lados iguales. Ahora, si un paralelogramo tiene cuatro ángulos rectos nada más, eso lo convierte en un rectángulo, ¿sí? Tenemos todos los cuatro ángulos rectos. No tiene los lados iguales necesariamente, fíjense que este lado de acá no es igual a este lado de acá, ¿sí? Por eso no son cuatro lados iguales, pero como tiene todos los ángulos rectos, eso lo convierte en un rectángulo. Y el rombo sí tiene los cuatro lados iguales, ¿sí? Este lado es igual a este, igual a este, igual a este, pero sus ángulos no son rectos en este caso. Fíjense que tenemos un ángulo agudo, un ángulo obtuso, ¿sí? Acá no tienen que entrar en confusión, o en realidad un poco sí, de la relación. Por ejemplo, si alguien me dice a mí que esta figura es un rectángulo, ¿sí? Tiene razón, porque si vemos la definición de rectángulo, tiene que tener los cuatro ángulos rectos. Y como tiene los cuatro ángulos rectos, el cuadrado es un rectángulo. Y si alguien me dice que esta figura es un rombo, también tiene razón, porque para algo que sea un rombo tiene que tener cuatro lados iguales. Y este tiene cuatro lados iguales, o sea que es un rombo. Esta figura que vemos acá es un cuadrado, es un rectángulo y es un rombo. Cumple con todos los requisitos, ¿sí? Pero lo más correcto es decirle cuadrado, porque al decir cuadrado yo ya estoy refiriéndome a que tiene ángulos rectos y a que tiene lados iguales. Esto los engloba a los dos, ¿sí? Así que bueno, eso tienen que tener en cuenta. Para que algo sea cuadrado tiene que tener las dos cosas. Para que sea rectángulo tiene que tener solamente esta, y para que sea rombo tiene que tener solo los lados iguales. Con eso es suficiente. El paralelogramo, que sería esta figura de acá, ¿sí? Es bastante sencilla también de reconocer por la forma que tiene, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta este que tiene. Los lados y los ángulos opuestos son iguales. Quiere decir que este lado al opuesto, que sería este, son iguales, van a medir igual. Y este lado con su opuesto miden igual. Y lo mismo pasa con los ángulos. Este ángulo agudo de acá va a ser igual al opuesto, van a medir igual. Y este ángulo obtuso de acá va a ser igual al de acá, ¿sí? Son iguales los opuestos, todos los opuestos, tanto los lados como los ángulos. Y eso es una característica muy importante que tienen los paralelogramos comunes, ¿sí? O paralelogramos propiamente dicho. Esos son los paralelogramos, ¿sí? Los que tienen los dos pares paralelos. Este es paralelo a este, este es paralelo a este, este es paralelo a este, este es paralelo a este. Genial.
Ahora, si yo me encuentro con un cuadrilátero donde yo me pongo a ver los paralelos y me encuentro con que este sí es paralelo a este, si yo los estiro los dos, ¿sí? No se van a chocar ni para un lado ni para el otro lado, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, tiene un paralelo, bien, pero la otra parte no es paralela, ¿sí? Si yo comparto, veo el otro par, ¿sí? Este par de acá y este par de acá no son paralelos, porque si a mí se me ocurriera prolongarlos, sí se cortarían, sí se chocarían. Para este lado no, pero para este lado sí se chocaron, entonces eso hace que no sean paralelos estos dos lados en rojo que marque. Por lo tanto, cuando un cuadrilátero tiene solo un par paralelo y el otro no es, eso lo convierte en un trapecio. ¿Sí? ¿El trapecio qué es entonces? Aquel cuadrilátero que tiene un par paralelo, por ejemplo este con este, que son paralelos, pero los otros dos no son paralelos, porque si yo los prolongo se van a chocar. ¿Sí? Así que ahí tendríamos la primera diferencia entonces entre el trapecio y paralelogramo. El paralelogramo son los dos paralelos y el trapecio es solo uno. Y nos quedaría el trapezoide. ¿Sí? El trapezoide lo que tiene es que no tiene ningún paralelo. Si yo comparo, por ejemplo, este lado con su opuesto, se van a chocar. ¿Sí? Y si comparo este lado con su opuesto, también se van a chocar. ¿Sí? Acá no hay nada paralelo, por lo tanto eso lo convierte en un trapezoide. ¿Sí? Cuando vean ustedes que una palabra, ve que trapecio es muy parecido a trapezoide la palabra, y romboide es muy parecido a rombo. Justamente cuando una palabra termina con el sufijo oide, quiere decir eso, que es parecido a. Si yo digo trapezoide, quiere decir que es parecido a un trapecio. Si yo digo romboide, quiere decir que es parecido a un rombo, pero no lo es, porque hay una característica que no la cumple, y es que no tiene ningún paralelo. ¿Sí? Fíjense que el romboide es parecido al rombo, ¿sí? Pero no lo es, porque el rombo tiene que tener todos los lados iguales. Acá no, yo veo que este lado, por ejemplo, es más largo que este. ¿Sí? Entonces eso es lo que tienen estas palabritas raras que las vemos que romboide o trapezoide, son parecido al trapecio y parecido al rombo, pero tienen una característica, que no tienen ningún par paralelo. Así que esos serían los tres grupos que tenemos que aprender. Paralelogramo, cuando tienen todos los dos pares paralelos. Trapezoide, cuando solamente uno es el paralelo, ¿sí? Y el otro no. Y trapezoide o romboides, cuando no tiene ningún lado paralelo, ningún par paralelo, ¿sí? Entonces en la actividad que tienen para el día de hoy, fíjense que primero van a empezar respondiendo esto, que un cuadrilátero son figuras que tienen cuatro lados, y la primera actividad tiene que ver con esto. Yo tengo acá tres enunciados y acá están los tres grandes grupos, entonces voy a unir con flecha. ¿Cómo se llamaba el que tiene solo un par de lados paralelos? Lo van a unir con flecha. ¿Cómo se llama el que no tiene ningún par de paralelos? Lo van a unir con flecha. ¿Y cómo se llama aquel que tiene los dos pares paralelos? Lo van a unir con flecha. ¿Sí? En la número 2 tienen que pintar de verde aquellos que sean paralelogramos, de rojo los trapecios y de azul el trapezoide. Entonces yo voy a agarrar una figura. Yo voy a empezar, por ejemplo, con la primera, ¿sí? La primera figura. Yo veo y empiezo a comparar. Bueno, tengo acá un lado. Me fijo en lo opuesto. Son paralelos. Ya tienen un par paralelo. Ahora me fijo este y veo su opuesto. También son paralelos. Entonces, cuando tenía todos paralelos, era un paralelogramo. Va de verde. ¿Sí? Así van a hacer con las demás figuras. Van a agarrar, por ejemplo, van a pensar una figura. Yo voy a pensar esta, por ejemplo. Compara un lado, este lado y este lado. Si yo los estiro, son paralelos, así que este ya tiene un lado paralelo. Pero cuando compare los otros dos, me voy a dar cuenta que si yo prolongo esto y prolongo esto, se cortaron. Así que tiene un paralelo y el otro no. Entonces eso lo convierte en un trapecio. Este lo voy a pintar de rojo. Así van a pensar cada una de ellas. ¿Sí? Van a comparar los opuestos y van a ver si son paralelos o no. ¿Sí? La número 3 tienen que unir con flecha con su nombre. Yo acá les pongo los nombres sueltos y las diferentes figuras. Entonces ustedes van a ir verificando. ¿Sí? Yo veo esta figura de acá. Como veo, este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Entonces esto lo convierte en un paralelogramo. ¿Sí? Así van a fijarse con todas las demás. ¿Sí? Fíjense que tenemos acá, están mezclados, ¿sí? Cuadrados, rombos, rectángulos, trapecios, trapezoides. Vayan fijándose y vayan uniendo según corresponda. En la tabla 4 tienen que completar simplemente así. Yo voy a analizar la figura. Tengo acá una figura y voy a pensar, ¿tiene par de lados paralelos? Y yo me fijo, este es paralelo a este, pero este es paralelo no. Entonces, ¿tiene par de lados paralelos? Sí, tiene un par paralelo. Un solo par, porque el otro par no es paralelo. Entonces voy a poner que tiene un par de lados paralelos. ¿Tiene ángulos rectos? Yo miro sus ángulos y no, ninguno de sus ángulos es recto. Voy a poner que no. ¿Y tiene nombre esta figura? Sí, la figura que tenía un solo paralelo, un par paralelo, se llamaba trapecio. ¿Sí? Entonces así completé el cuadro.
perdón, trapecio, te voy a poner trapezoide, trapecio, ¿sí? Entonces, así voy a ir haciendo con cada una de las figuras, ¿sí? Por ejemplo, voy a ver el último. El último, yo me fijo, ¿tiene par de lados paralelos? Sí, tiene un para acá y otro para acá. Este tiene dos pares paralelos, ¿sí? Este con este y este con este. ¿Tiene ángulos rectos? Sí, tiene ángulos rectos. ¿Cuántos? 4. ¿Sí? Los 4 ángulos son rectos y por eso esta figura se llama rectángulo. ¿Sí? De esa manera van a ir completando el cuadro. ¿Sí? Acá van a poner si tienen un paralelo, dos paralelos o ningún paralelo, si tienen ángulos rectos, cuántos, o si no tienen, pongan no, y acá el nombre de cada figura. ¿Sí? Y la última actividad, tienen que observar este paralelogramo que les doy acá, ¿sí? Ven que ya les doy una pista, ya es un paralelogramo, o sea que ya sé que este lado es igual a este lado es igual a este, y son dos pares paralelos. Y hay que escribir si es verdadero o falso. Fíjense la primera, dice, acá hay un error en la impresión que no salieron los ángulos, este ángulo se llama C y este ángulo se llama D, así que antes de empezar con esta actividad, por favor escríbanlo, que faltaron acá, este es el ángulo C y este es el ángulo D, ¿sí? Ahora sí, continúo con la explicación. Dice acá que el ángulo C y el ángulo E sumados dan 180. Yo acá tengo el ángulo C y acá tengo el ángulo E. ¿Será cierto que sumados los dan 180? Tengo que pensarlo sin medir, sin sacar la cuenta. Tengo que analizar, ¿sí? Entonces yo acá tengo que pensar un poco, ¿sí? Si nosotros de ángulos, si yo no los mido es difícil. Yo te digo cuánto mide este ángulo y si vos no lo medís es difícil que me digas cuánta es la medida exacta. Pero hay algunos ángulos que no hace falta medir, que yo me doy cuenta. Si yo te doy un ángulo así y tengo este simbolito, ¿sí? Que eso quiere decir que es un ángulo recto, no hace falta que lo mida, vos vas a saber que eso mide 90 grados. Hay dos ángulos que los podemos identificar sin medir, el ángulo recto y el ángulo llano. ¿Se acuerdan que el ángulo llano era este que medía 180 grados? ¿Sí? Y era fácilmente reconocible porque formaba una línea recta, ¿sí? Eso lo vimos en alguna clase anterior, si quieren vayan a repasarlo, ¿sí? Acá cuando veíamos los ángulos, veíamos que el recto es aquel que mide 90 justo y el 180 el llano, el que mide 180 justamente. Así que a estos yo son los dos únicos dos que puedo saber cuánto miden sin medir, o sea, solamente mirándolos, pero los demás, yo te digo un obtuso, no sé cuánto miden, ¿sí? Si yo miro acá con atención, los dos ángulos juntos, estos que me está pidiendo, el C y el E, juntos forman un ángulo llano. Fíjense que me forman la línea recta esta de acá. Entonces juntos forman un ángulo llano y el ángulo llano mide 180, o sea que esta es verdadera, ¿sí? Esta es verdadera, acuérdense, voy a agrandarlo un poquito. ¿Sí? Forman un ángulo llano, ¿sí? Vamos con la siguiente, la B. La B dice que el ángulo D y el ángulo C son iguales. Vamos a ver, el ángulo D y el ángulo C son iguales. Yo ahí tengo que comparar, sin medir, ¿eh? Lo primero que voy a hacer yo, y les sugiero que ustedes hagan, es vean qué tipo de ángulo es. Este ángulo claramente se trata de un ángulo agudo, mide menos de 90. Y acá, a simple vista, este ángulo es un ángulo obtuso. O sea que claramente este es falsa, ¿sí? Un ángulo agudo y un ángulo obtuso me está haciendo comparar. No son nada iguales, no van a ser iguales. No tengo que tener ni duda en eso, ¿sí? En la C dice que el ángulo D es igual al B. Ahora tengo que comparar el D con el B. Y acá ya está un poquito más complicado porque este sí es agudo y este también es agudo. Así que pueden ser que sean iguales. Y si ustedes se acuerdan, lo que yo les dije al comienzo, cuando hablábamos del paralelogramo, ¿sí? Era que tanto los lados como los ángulos opuestos eran iguales. O sea que este es igual con el del frente y este es igual con el del frente. Así que, por lo tanto, estos que están enfrentados en un paralelogramo son iguales. Esta es verdadera, ¿sí? Si yo les digo que este mide, no sé, 65 grados, bueno, el del frente va a medir 65 grados igual. Ya lo tienen que saber porque sabemos que una característica del paralelogramo es esta. La D, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D da 360, si yo sumo todos los cuatro ángulos de adentro. Y también es correcto, esto yo lo he mencionado en alguna clase. ¿Se acuerdan que las clases anteriores que estuvimos viendo triángulos, habíamos visto esto, ¿sí? Que los triángulos, siempre la suma de los ángulos de los triángulos da 180. No importa qué tipo de triángulo sea, obtuso, agudo o recto, si yo sumo los tres, siempre me da 180. Bueno, en el cuadrilátero pasa algo parecido, pero en vez de ser 180 da 360. ¿Por qué? Porque dentro de un cuadrilátero me entran dos triángulos. Ustedes cualquier cuadrilátero lo pueden partir en dos y van a encontrarse con dos triángulos. Entonces, si yo te digo que en un triángulo la suma siempre da 180, y si yo tengo dos triángulos juntos, va a ser 180 más 180, 360. Por eso en cualquier cuadrilátero la suma interna de sus ángulos va a dar siempre 360. Esta es verdadera. Y les pido porfa que lo recuerden porque lo vamos a trabajar mucho esto, ¿sí? La suma de todos los ángulos internos de un cuadrilátero da 360. Y de un triángulo da 180. No se van a olvidar de eso, por favor, ¿sí? Bien, vamos con la E.
el ángulo A es igual al ángulo B, ángulo A es igual al B. Y no, obtuso, agudo, nada que ver, falso, súper falso. Y el ángulo A es igual al C, ángulo A es igual al C. Acá están cruzados, obtuso y obtuso. Este dijimos que era verdadero. ¿Sí? Entonces de esa manera hemos logrado completar esta actividad. Más que nada para que la razonen y la piensen. Porque las siguientes actividades tienen que ver con esto. Así que por eso las hemos hecho junto a esto. ¿Sí? ¿Qué voy a necesitar que recuerden para la clase que viene? Es, primero esto, que la suma de todos los ángulos de los cuadriláteros da 360. Primer punto a tener en cuenta. Y segundo, la clasificación. Cuando hablamos de un paralelogramo, cuando hablamos de un trapecio y cuando hablamos de un trapezoide. Les mando un beso grande.